Muy buenas noches. Ya ven en nuestra pantalla de Morrovisión al doctor Enrique Lee. Hoy está nuevamente con nosotros para ver aspectos que están circunscritos, están insertos en el tema de la pandemia y que tiene diversas reacciones. El hecho de la información que se recibe oficialmente del ministerio, la gente también tiene sus propias teorías respecto a esta enfermedad, etcétera. Pocos médicos se atreven a hablar con franqueza y transparencia, sin temor, digamos, a dar su opinión. Así es que con el doctor Lee tenemos la oportunidad de despejar las dudas que se pudiera tener en su casa, las que tengo yo, como también como posible candidato a un positivo, en fin, cualquiera de nosotros cae mañana. Bien, entramos en materia. Doctor, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros y colaborar con la información que nos permite a todos los televidentes entender el trasfondo y a veces las cosas que no se dicen sobre esta enfermedad. Los médicos también, usted me lo reconocerá, no acostumbran a decir toda la verdad a un paciente, no para negarla, sino para no ponerlo más ansioso al paciente, ¿no? Entonces, dentro de todo ese mundo de la relación que se da entre médico y paciente, surgen muchas dudas, ansiedades, inseguridades, y después mucha tranquilidad y agradecimiento al médico que a uno lo mejora. Yo espero que usted esté en esa última etapa ayudando a mejorarse a la gente. Así que lo invito a que partamos con un tema que tiene que ver con las cuarentenas. ¿En qué sentido? Entiendo que la cuarentena que se inicia en Valparaíso, en la quinta región, tiene algunos parámetros que se pueden medir con lo que ha sucedido con nosotros acá en Arica. Sería interesante que nos pudiera explicar en detalle qué se puede deducir de ambas experiencias. Bueno, primero que todo, Enrique, decirle que la relación entre los médicos y los pacientes a lo largo de la historia ha tenido una evolución. Es dinámica esta relación y obviamente depende de muchos factores. Hoy día que estamos en la época, por ejemplo, de una explosiva acceso a la información, indudablemente que también la relación del paciente con el médico también ha cambiado. Yo diría que hoy día lo que prima, o lo que debería primar, es la absoluta transparencia en la toma de decisiones de los actos médicos. Y se le ha, en cierta forma, traspasado parte de esa responsabilidad que hace algunas décadas era prácticamente del médico, desde una posición casi paternalista, en donde él era el portador del conocimiento, y hacia hoy día a algo más participativo, en donde todas las decisiones son tomadas entre el médico y el paciente, obviamente con una responsabilidad del médico de entregarle toda la información disponible al paciente, incluyendo todos los alcances de una terapia y también de las posibilidades de otros tratamientos, terapias alternativas, inclusive aquellas que el médico no domine, pero también ponérselas a consideración del paciente, de tal forma que él pueda decidir optar por una u otra de las terapias ofrecidas. En ese escenario, entonces, indudablemente que es muy importante lo que estamos viviendo ahora, porque para nadie es un misterio, por ejemplo, las alternativas terapéuticas que han surgido en todo el mundo. Ahora, en relación a la cuarentena, básicamente decir que la cuarentena no es un acto terapéutico para la persona. Nadie se va a sanar, ningún paciente portador del virus o con la enfermedad, la COVID-19, va a mejorarse, va a sanar por el hecho de ir a cuarentena. El objeto de la cuarentena tiene más bien un alcance sanitario, de salud pública, de salud comunitaria, y que básicamente se traduce en disminuir el número de contagios. Eso es muy importante. Ahora, a todos los alcaldes que en un comienzo de esta pandemia aparecían en la televisión, en las radios, en los medios de prensa, pidiendo cuarentena, porque en un comienzo usted recordará que era muy popular pedir cuarentena, ¿no es cierto? La gente en el fondo alababa a los políticos que pedían cuarentena. Sí. Hoy día que las personas
comprendieron las consecuencias negativas de la cuarentena, es decir, que es una medida eficaz para disminuir el número de contagios, pero que tiene externalidades negativas que son importantes, que afectan también la salud y la vida de las personas, hoy día ya no es tan popular. Sin embargo, hay que ser claros, así como decíamos en un comienzo, en marzo, en abril, oiga, tengan cuidado con las cuarentenas, no es llegar y decretar una cuarentena. Así como teníamos esa posición anteriormente, hay que ser claros en decir que la decisión de la cuarentena es una decisión sanitaria y comporta, busca un objetivo. Por lo tanto, cuando tiene que dictarse la cuarentena, tiene que dictarse. No hay una posibilidad de ir jugando, en el fondo, con la salud de las personas, porque si bien es cierto, puede tener algunas externalidades negativas, la responsabilidad de la autoridad que decreta la cuarentena es al mismo tiempo mitigar, disminuir esas consecuencias negativas. Lo que no puede quedar en el aire es el objetivo sanitario que se persigue, que es disminuir el número de contagios. Okay. Dicho eso, Enrique, fíjese que desde ya hace algunos días nosotros estamos implorando en cierta forma que la autoridad a nivel central decrete la cuarentena energética por razones bastante obvias. Nosotros hemos aumentado el número de casos activos. El caso activo no es el caso no es el contagiado, no es el número total de contagiados, sino son los contagiados que tienen la posibilidad de contagiar a otras personas y al mismo tiempo tienen la posibilidad de agravarse y entonces ocupar cama hospitalaria o ventiladores mecánicos. Yeah. Ese es el concepto de caso activo, está dentro de ese periodo, dentro de un contagio reciente, digámoslo de una forma. Entonces, a mí me llama la atención que haya entrado Valparaíso, Viña del Mar, a la cuarentena, teniendo ellos una tasa de casos activos de 70 y tantos, me parece que es como 74, 75 el número de casos activos, obviamente eso asociado a población, mientras que nosotros tenemos una tasa por 100.000 habitantes de 110, de más de 110, es decir, mucho más que Viña y Valparaíso. Una tasa de casos activos que nos coloca como la tercera peor región de Chile en ese indicador epidemiológico, con un agravante. Nosotros nos comparamos a nivel regional. El informe epidemiológico que entrega el Ministerio de Salud, porque los datos que le estoy entregando son datos oficiales, son datos entregados por el propio Ministerio de Salud. Entonces, además tenemos un agravante que se traduce en que Arica prácticamente es una región, Arica y Parinacota prácticamente es una región comuna, porque la comuna de Arica prácticamente corresponde al 97% de la región. Entonces, tomando en cuenta esas consideraciones, a mí me parece ilógico que la autoridad no tome en cuenta la necesidad de una cuarentena o una medida sanitaria más restrictiva para Arica. Y al mismo tiempo tome en otras comunas que tienen, como le digo, una tasa de casos activos mucho menor. Además, si le queremos agregar otro antecedente, en Arica ya hubo cuarentena. Y a pesar de que fue cumplida en forma bastante irregular, bastante incompleta, permitió, sin embargo, la disminución de los casos activos. Es decir, la cuarentena en Arica funcionó. A diferencia de lo que está pasando en Santiago, que tiene resultados bastante lentos, acá en Arica la cuarentena funcionó. Entonces, ¿por qué es importante que la comunidad conozca estos datos? Porque lo que no podemos hacer, Enrique, es dejar todo a la suerte, todo de forma aleatoria, al destino. Porque no se olvide usted que esta enfermedad es bastante frágil en el sentido, es bastante delicada. Se nos puede escapar de las manos. No vaya a ser cosa que se convierta Arica en un segundo Guayaquil, como le pasó a Ecuador, en donde hubo una explosión de casos y realmente donde reventó el sistema sanitario. Nosotros estamos ya en una situación de colapso del sistema y dadas las cifras que conocemos, y que las voy a repetir, Arica con 110 de tasa de casos activos versus Valparaíso, la región de Valparaíso con 74 de casos activos, a mí me parece absolutamente ilógico que se le dé a ellos la medida restrictiva y se postergue entonces a Arica y Parinacota. Por cierto, que la cuarentena tiene consecuencias negativas que ya todos conocemos, pero es ahí donde entra la municipalidad, los gobiernos regionales para mitigar, para ir en ayuda de las familias que potencialmente van a verse afectadas por la decisión sanitaria.
Lo que no puede pasar es postergar una decisión sanitaria por intereses económicos, industriales o políticos. Eso no puede ser. Doctor, evidentemente que la salud de las personas, la vida de las personas, está por encima de cualquier consideración de economía y de finanzas, sea privada o del Estado, ¿no? Estaba leyendo en estos días a varios especialistas que no están en el Ministerio de Salud, pero que están dando por perdida la situación en la región metropolitana, producto de el poco compromiso de la comunidad por permanecer en cuarentena. Y acotaban algo interesante, y es que al dar por perdido la región metropolitana, planteaban de que, sin embargo, en regiones era posible resolver el problema de mejor manera, tener un control más efectivo. ¿Eso es como razonable? Bueno, siempre manifesté en relación a esta epidemia que Chile iba a tener un comportamiento dispar, asimétrico, porque por las características propias de nuestro país, ¿no es cierto? No solamente geográficas, también poblacionales, climáticas también inclusive. Entonces lo que se esperaba es que las regiones se comportaran de forma distinta. En un comienzo yo identifiqué a Arica como una ciudad de potencial riesgo básicamente por nuestra vecindad con los países, bueno, Bolivia y Perú, y también por la precariedad de su población, la población más bien con escaso nivel económico, socioeconómico, pero al mismo tiempo identificamos algunos factores que eran positivos, que eran en el fondo esto mismo que le dije anteriormente. Arica es una región comuna. Controlando Arica como comuna, usted controla prácticamente toda la región. Además es una comuna relativamente pequeña, por lo tanto es muy fácil controlar los accesos. Usted pone 6, 7 controles a la periferia de la ciudad y prácticamente no entra ni sale nadie que usted no quiera que entre o salga. Por lo tanto, la fiscalización y el control pudiera haber sido muy efectivo en Arica. Y por eso en un comienzo yo aposté a que Arica fuera la región con mejor resultado desde el punto de vista sanitario. Si usted se pone a revisar mis páginas sociales, prácticamente esto lo habíamos levantado como una campaña, no había llegado ni siquiera un caso a Arica y nosotros ya estábamos diciendo, coterráneo, trabajemos para que Arica finalmente seamos la mejor región desde el punto de vista sanitario, después podamos mirar hacia atrás y poder sacar cuentas alegres. Lamentablemente, nada de eso se cumplió, nada de eso pudo ser realidad, porque no hemos finalmente encontrado con resultados que son muy, muy malos, y lo que hoy día queda es postergar un poco el análisis, porque esto da para análisis, acá no se pueden olvidar los errores que se han cometido a nivel tanto ciudadano como de las autoridades, pero lo que he propuesto es que esos análisis los hagamos más adelante, con más tranquilidad, con más objetividad, y hoy día nos ocupemos de lo que nos tenemos que ocupar. Gran parte de lo que ya ha pasado, ya pasó, no tenemos cómo volver atrás, ¿no es cierto? Como por ejemplo, para iniciar campañas de prevención o de educación con tiempo, como por ejemplo haber otorgado a las universidades o instituciones de mayor credibilidad, como la Cruz Roja, por ejemplo, la tarea de educar a la población, haber potenciado a las juntas de vecinos para estar mejor preparadas para las tareas de mitigación. Eso, en algún minuto se presentó como una necesidad, bueno, no lo podemos hacer, pero sí podemos hacer otras cosas. Hoy día, Enrique, sí podemos evitar un colapso. Hoy día sí podemos evitar transformarnos en un segundo Guayaquil. Y eso tiene que ver con la decisión de las autoridades centrales de decretar en Arica medidas sanitarias más rigurosas. Y también tiene que ver con que las propias autoridades regionales presionen a nivel central con argumentos serios, por supuesto, no con argumentos políticos, sino con argumentos sanitarios, científicos, médicos, si los hay. Por Dios, les acabo de nombrar uno, la tasa de casos activos, para que la autoridad central pueda decretar las medidas sanitarias que corresponden. Así como los alcaldes de la región, de la quinta región, así como las autoridades regionales, los políticos, los mismos políticos de gobierno incluso se cuadraron, todo hay en forma transversal, y le exigieron al gobierno que se implementara la cuarentena en las comunas de Viña del Mar y Valparaíso y algunas otras de la región. Entonces, eso a mí eso hoy día a mí me está faltando. Un mayor peso político de llegada de las autoridades regionales, llámese intendente, administrador regional, las Ceremi, los mismos alcaldes, etcétera, los mismos políticos, diputados, senadores que se unan y que le pidan con argumentos serios, inteligentes, al gobierno que tome las medidas sanitarias que tiene que tomar.
que tienen que ver con disminuir en forma urgente la tasa de contagios, porque usted ya lo conoce, lo hemos transmitido esta vez en su programa. Arica, con una tasa de casos activos de 110, fue postergada y se privilegió Viña del Mar y Valparaíso, que tiene una tasa de casos activos de 70. O sea, si le correspondía a Viña y Valparaíso, también le debió haber correspondido. Digamos que en ambas regiones era pertinente, por lo visto, ¿verdad? Aplicar esta medida. Lo voy a cambiar de tema. Estamos llegando en la región metropolitana también, por las informaciones oficiales, que los hospitales están en las UCI sobre el 90%, la mayoría copadas, y algunos a punto de cerrar porque no tienen mayor capacidad. Y se ha dado, por llamar en estos casos, esa situación tan lamentable en los que los médicos van a tener que tomar decisiones y llaman la última cama. Hay denuncias además sobre ese tema, gente que se está quejando que no ha sido debidamente reconocida como víctima de la pandemia, y bueno, ya no voy a entrar en más detalle, pero quisiera saber cuál es su opinión respecto a esto cuando se llega al final, no casi al final, y donde ya prácticamente no hay vuelta atrás. Bueno, primero que todo decirle, Enrique, que la posibilidad de ventilación mecánica, las camas UCI o de medicina intensiva con capacidad de ventilación mecánica fue sincerada en marzo en nuestro país, tanto en el sistema público como privado. Se habló de 1.300 camas aproximadamente con esa capacidad. Luego, todo lo que viene más allá de 1.300 es una capacidad extraordinaria. Yo siempre he propuesto, desde un comienzo, que se hablara de la capacidad de camas disponibles, pero en los tiempos de normalidad o los tiempos ordinarios, y se manejara en forma paralela la capacidad extraordinaria. Porque la capacidad extraordinaria tiene que ver con la instalación de ventiladores mecánicos que todos sabemos no son los ventiladores mecánicos más adecuados. Se han reparado muchos ventiladores en mal estado, hay ventiladores infantiles que se han adecuado como ventilador adulto, se han comprado ventiladores no invasivos que no son los más adecuados para tratar esta enfermedad, ventiladores de transporte, etc. Entonces, y además usted tiene que comprender de que la gestión, la oferta del servicio de ventilación mecánica no es solamente un ventilador, no es solamente un aparato, requiere personal formado, personal experto. Instalaciones además adecuadas, ¿no? Y una infraestructura evidentemente adecuada, que no son fáciles de hacer de la noche a la mañana, no es fácil de formar profesionales de la noche a la mañana, se lo digo yo que nosotros venimos hace más de un mes formando profesionales no expertos, actualizando conocimientos, pero en el fondo es para que el personal o estos profesionales en el día de mañana, si se llegan a ofrecer de forma voluntaria, o se les llega a exigir colaborar en los hospitales públicos, tengan una cierta noción de hacer algo, de cumplir alguna orden, por lo menos que reconozcan lo que es una ventilación mecánica, un ventilador mecánico y sepan prevenir complicaciones. Pero eso dista mucho de los conocimientos y la expertise que tienen los técnicos paramédicos, las enfermeras, los kinesiólogos, los intensivistas que trabajan y han trabajado por años en una unidad de cuidados intensivos. Entonces, ojo, cuando la autoridad coloca en el noticiero, tenemos 200 ventiladores disponibles. Eso a mí no me dice absolutamente nada. Pueden ser perfectamente 200 ventiladores que, por ejemplo, el personal no sea capaz de reconocerlo. Si un ventilador mecánico es como un computador, usted puede ser muy bueno en manejar su teclado, su computador, y yo el día de mañana le regalo un computador que puede ser el después, pero si usted no lo conoce, claro, es un computador, pero ese modelo a lo mejor va a requerir que usted le tome 1, 2 o 3 días a aprender a conocerlo. Eso mismo ocurre con los aparatos médicos. Entonces, a mí me parece inadecuado esta suerte de informe diario del número de ventiladores disponibles, que en cierta forma lo único que hace es decir, no hemos colapsado. Pero es una información engañosa, falsa, porque lo que se debería decir, si queremos ser súper claros y transparentes, es decir, mire, ¿sabe qué? Nuestra capacidad habitual, normal, ordinaria de ventilación mecánica, ya la superamos. Hoy día estamos ocupando una capacidad extraordinaria que, por cierto, no va a ser lo eficiente que quisiéramos, porque van a ser ventiladores inadecuados, porque va a estar además a cargo de personal no experto, etc. Y esa capacidad, entonces, la normal, la habitual, ya se superó. Y como se superó,
están pasando estas cosas como la decisión, triste decisión, de tener que aceptar a algunas personas en la cama con ventilación mecánica y postergar a otras, que tiene que ver con un dilema ético terrible, ¿no es cierto? Y que ya han habido, por ejemplo, a propósito de esto, dos personas en el hospital Padre Hurtado, fue una señora, en el hospital Félix Bulnes me parece que fue un señor, portadores de síndrome de Down, que la familia denuncia que fueron postergadas sus accesos a la ventilación mecánica por su condición, ni siquiera su condición de salud, de que estén muy deteriorados, muy enfermos, simplemente por el hecho de ser portadores de síndrome de Down. Por Dios, a mí me parece que es una situación que incluso, ya tomando esto, tomando conocimiento público, las instituciones debieran actuar de oficio, Ministerio Público, Contraloría, el mismo Colegio Médico, debieran tomar carta en el asunto e iniciar investigaciones de oficio, porque evidentemente esto no puede suceder. Paralelamente, a mí me gustaría, como ciudadano cualquiera, conocer cuáles son los protocolos, cuáles son los algoritmos, es decir, cómo se llega a tomar determinada situación. Porque si no se transparenta esto, la ciudadanía va a tener mucho temor y mucha desconfianza, incluso a llegar al hospital, porque no va a saber cómo va a ser la toma de decisiones. Entonces, creo que es algo que debe ser de acceso público. Si es que hay una directriz ministerial, o de los mismos colegios profesionales, o las mismas sociedades médicas, estos algoritmos de tomas de decisiones deben ser de conocimiento público, precisamente para no caer en esta situación que conversábamos al comienzo, de cierto paternalismo, de ser omnipresentes prácticamente, y tomar las decisiones nosotros por los demás, o incluso a nivel de toda la sociedad. Los médicos no tienen ninguna superioridad ni moral, ni siquiera de conocimientos para poder determinar a qué persona ventilar y a quién no. Pero sí tenemos una cierta posición que nos permite tomarla. Entonces, lo mínimo es compartirla. Quiero saber, por ejemplo, si hay un límite de edad para ventilar a una persona en estos casos. Es decir, si una persona con 75 años, portadora de la COVID-19, va a tener acceso al ventilador mecánico, si está escaso, obviamente, o no, ¿no es cierto? O se va a beneficiar a los jóvenes. Podríamos hacer una lista de personas que no califiquen para eso, ¿no? De acuerdo a lo que está diciendo, pero cualquier lista que se haga realmente es injusta desde el punto de vista de los derechos que tenemos como personas a la salud. Doctor, tengo un problema tengo un problema de tiempo. Es importante aclarar esto, porque no es un problema del punto de vista solamente ético. Indudablemente que hay un tema ético ahí, porque podrá ser muy discutible el tema de la edad, por ejemplo, la presencia de enfermedades o no. Pero hay algo que engloba esto, que es el tema de la información. Sí. ¿Por qué? Porque claramente, si el protocolo, el algoritmo dice, mire, ¿sabe qué? Los mayores de 80 años que estén comprometidos con su función respiratoria y requieren un ventilador mecánico, no les vamos a dar ventilación mecánica conforme a la edad, ¿no es cierto? Lo que no, y eso tiene que ser público, ¿por qué? Porque lo que no puede pasar es que, existiendo esos protocolos, de repente, ¿no es cierto?, nos demos cuenta que alguna persona con más de la edad que el protocolo dice, por el solo hecho de ser conocido de, pariente de, ¿no es cierto?, o con algún cargo importante, sí se le otorgue esa posibilidad de conexión ventilación mecánica en desmedro del mismo protocolo. Ahí está el punto antiético e inmoral que tenemos que atacar. Y por eso que la única forma de defendernos como ciudadanía es que esos protocolos o esos algoritmos salgan a la luz pública. Doctor, lamento presionar con el factor tiempo yo. Es súper interesante lo que está diciendo y además muy dramático, aparte de la gravedad que conlleva llegar a esas situaciones donde la vida humana está en manos de situaciones absolutamente subjetivas, ¿no? De criterios que son muy variables y depende de quién esté al frente de tomar esta decisión. Y más aún si le agregamos las variables subjetivas de relaciones de ese médico con los parientes o la propia víctima o el paciente. Pero en fin, no puedo dejar de terminar esta conversación y le agradezco que en 3 minutos, en lo posible, nos explique qué está sucediendo con esa lluvia
de creatividad en las redes sociales que apuntan a dar remedios para curarse del coronavirus, ¿no? Y hay todo tipo de expresiones, ¿no? Unas que son irrisorias, otras que parecen muy doctas, ¿no? Muy bien informadas, pero que en definitiva, por lo que yo entiendo, aún no hay remedio para el tratamiento de esta enfermedad, menos vacuna. Entonces, ¿por qué por favor no nos aclara que esto que está sucediendo en las redes sociales en realidad no hay que tomarla tan en serio? Bueno, yo trataría de explicarle a la gente algunos conceptos que indudablemente voy a tratar de hacerlo en los 2 o 3 minutos que usted me está dando, a ver si lo conseguimos, ¿no? Porque tiene que ver con nociones de medicina basada en evidencia. Primero que todo, decir que si alguien recurre a un médico para entregarle un tratamiento, tiene que comprender que está recurriendo a alguien que le va a otorgar el tratamiento a partir de la ciencia, no de las creencias. Si es a partir de las creencias, yo recurriría a otro tipo de personas, a otro tipo de profesionales, que sé, otros oficios, pero si estoy yendo a un médico, lo que yo le voy a exigir a ese profesional es que lo que me oferte tenga algún asidero razonable dentro de la ciencia médica. Ahora, la ciencia médica, para poder comprobar la efectividad de las terapias, tiene una metodología que no es tan rápida, que es más bien compleja, además, y que tiene que ver con conocimiento científico, es decir, la capacidad de poder formular una hipótesis, verificar, comprobar, ¿no es cierto?, etcétera. Y que además en el caso de los medicamentos requiere tiempo porque no solamente hay que ver la eficacia del tratamiento en relación a una enfermedad, sino que descartar la posibilidad que una sustancia o un fármaco no vaya a provocar efectos colaterales o secundarios o interacción con otros medicamentos que pueda estar tomando la persona que finalmente le provoquen más daño que bien. En medicina siempre vamos a tratar de no provocar daño, esa es nuestra primera máxima. Hagamos lo que hagamos, pero lo primero es no provocar daño. Entonces, en esta enfermedad en particular, la comprobación de terapias es terriblemente difícil, es más compleja aún, porque el desenlace de la enfermedad no es conocido. Hay enfermedades cuyo desenlace, prácticamente en el 100% de los casos, es la muerte. Si yo tengo una enfermedad X, en que en el 100% de los casos el desenlace va a ser muerte, y yo estoy probando una sustancia A, y resulta que después de probar la sustancia A tengo un 80% de fallecidos, quiere decir que la sustancia A me provocó un 20% de supervivencia que antes no tenía, que estaba en cero. En este caso de la COVID-19, Enrique, ¿cuál es el gran problema? De 100 personas con COVID-19, 80 se mejoran solas. 80 se mejoran solas. Yo le podría decir entonces, oiga, ¿sabe qué? A 100 personas contagiadas en mi consulta médica, hágase un zumo de tomate y lo mezcla con unas aceitunas de azapa. Y resulta que diciendo eso, ¿no es cierto?, podríamos haber construido un tratamiento regionalista que podríamos exportar al resto del país y del mundo, que prácticamente nos vamos a la segura con que vamos a sanar al 80% de las personas. El tema es que el 80% de esas personas que se sanan, sí van a sanar igual, porque esta enfermedad es autolimitada. Esta enfermedad, al momento en que nosotros nos hacemos el contacto y nos contagiamos, se desarrolla al primer, segundo día, máximo al día 14. La mayoría se desarrolla entre el día 5 y 7, con la mayor cantidad de síntomas. Al día 10, la mayoría de las personas ya se está sintiendo mucho mejor y muchas están recuperadas. Pero eso independiente de lo que vayan a tomar. Por eso que en enfermedades de este tipo también, mire, hay dos situaciones en donde las enfermedades llaman mucho a la oferta de tratamiento, entre comillas, efectivos o milagrosos. Uno es en este tipo de enfermedades, como los virus o enfermedades autolimitadas, en que usted no tiene cómo saber si esto le hizo bien o no. Si fue el mero paso del tiempo que la curó o fue lo que usted tomó. Usted estaba con mucho dolor de cabeza, con dolor de garganta y con tos, y yo le dije que rallara un poquito de zapallo y se lo tomó. Y al quinto día se sintió mejor. Bueno, ¿se sintió mejor por el zapallo o se sintió mejor por el curso natural de la enfermedad? Eso no tenemos cómo saberlo. Y la otra enfermedad en que se presta mucho a que haya una oferta de tratamientos milagrosos de oscuro origen es las enfermedades terminales, porque las personas, cuando ya han accedido a todos los medicamentos científicamente posibles, ya empiezan su desesperación a prácticamente probar de todo. Lamentablemente, esa oferta hoy día, tomando en cuenta las redes sociales, es difícil de detener y de prevenir.
Así que abunda personas que están dando recomendaciones, pero que no tienen soporte médico. Yo llamaría a las personas a tener mucho cuidado con esto. Mire, si usted me da el último minuto, le voy a recordar a la gente algo que pasó con un medicamento que supuestamente era la última chupada del mate en buen chileno en relación a tratamiento, que es la talidomida. La talidomida en la década de los 50 se usó mucho como un antiemético para las náuseas, sobre todo en los embarazos, e incluso fue fabricado por un laboratorio muy importante, fue Grunenthal, en Alemania, que la difundió por todo el mundo, y resulta que en América, en Europa, en Estados Unidos, causó una secuela, malformaciones congénitas muy importantes, y finalmente fue sacada al mercado. ¿Por qué le hago recuerdo de esto? Para que las personas tomen en cuenta que no es llegar y tomar un medicamento porque sí, sino que los medicamentos también pueden tener efectos secundarios e interacciones que desconocemos. Por eso que los tratamientos novedosos para esta enfermedad, básicamente yo no los recomiendo, porque es un periodo muy corto para poder haber determinado efectos colaterales o secundarios. Más bien, Enrique, con esto termino, la recomendación que la comunidad científica está ya adoptando es que probemos medicamentos que ya están en el mercado, que sirven para otras cosas y que pudieran tener algún efecto positivo en esta enfermedad. ¿Por qué? Porque esos medicamentos, como ya son antiguos, les conocemos perfectamente bien sus interacciones medicamentosas, sus efectos colaterales, sus efectos secundarios. Entonces, desde esa perspectiva han aparecido algunos medicamentos como, por ejemplo, la hidroxicloroquina, la ivermectina, que son básicamente antiparasitarios, algunos antibióticos, no todos, pero no por su efecto antibiótico, sino porque su molécula ha producido y se ha investigado que inhibe el ingreso del virus a las células. Y entonces son medicamentos conocidos, que ya les conocemos su farmacología, y que están en cierta forma en modo de prueba por la comunidad científica. Pero mi gran recomendación a la gente es que no empiece a innovar porque puede tener algunos problemas aún no conocidos. Me la puso difícil, pero ojalá haya dado alguna luz. No, fue bastante claro. Yo diría que puede ser aún insuficiente porque la gente debe tener todavía más preguntas que hacerle sobre estos temas. Entonces, como eso es muy probable, yo le solicito que el próximo viernes volvamos a tocar estos temas, pero para avanzar en esto, en una mayor profundidad y desde el punto de vista didáctico, ¿no? Que la gente rápidamente comprenda de qué estamos enfrentando y cuáles son los caminos más asertivos, más lógicos a seguir para poder escaparnos de este virus. Doctor, lo espero el próximo viernes. De verdad, muchísimas gracias. Yo creo que las gracias también se las están dando los televidentes de Morrovisión, porque hemos tenido unas charlas súper, digamos, apropiadas para los tiempos que estamos viviendo. Así que muchas gracias. Que esté muy bien. Buenas noches. Bien, vamos a unos comerciales y luego más noticias en Notivisión.